Tal vez nunca has escuchado hablar acerca de CATL, pero CATL es el mayor fabricante de baterías para coches eléctricos del mundo. Marcas como Tesla, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo o BMW utilizan baterías CATL en miles o millones de sus coches. Y es por eso que las baterías de CATL han significado una verdadera revolución para la movilidad eléctrica. Gracias a la capacidad de fabricar a muy gran escala, han sido directamente responsables de que la movilidad eléctrica sea mucho más accesible para millones de personas, porque han bajado significativamente el costo de los coches eléctricos al bajar el precio de fabricación de las baterías. Además de que son muy duraderas y muy seguras. Pero en el marco del Salón del Automóvil de Múnich han presentado una nueva batería que perfectamente podría significar una nueva revolución para la movilidad eléctrica, sobre todo en Europa. ¿Y qué creen? Me he venido hasta Múnich para verlo en primera persona. Se llaman Shenzhen Pro y son las nuevas baterías de CATL que buscan resolver los mayores motivos por los cuales la gente, sobre todo aquí en Europa, no compra coches eléctricos. Y estos son autonomía, tiempos de carga, precios, percepción de seguridad y todos esos miedos relacionados con la degradación y la vida útil real de las baterías en coches eléctricos. La Shenzhen Pro llegará en dos versiones. Una de ellas está muy enfocada en mucha autonomía y una larga durabilidad. De hecho, será la primera batería LFP en Europa con 758 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. Además, será una batería bastante grande, hasta 122 kilovatios hora de capacidad, con una velocidad de carga bastante interesante, del 10 al 80% en solo 15 minutos. Y hagan un poco los cálculos, porque 10 al 80% en 15 minutos en una batería de 122 kilovatios hora de capacidad es una brutalidad. Y la durabilidad, se calcula que puede tener una vida útil de más de 1 millón de kilómetros recorridos. No es normal que los coches recorran 1 millón de kilómetros, pero posiblemente, y a medida que la tecnología avanza, estamos viendo baterías que tras 1 millón de kilómetros tienen poca degradación. De hecho, CATL calcula que tras 200.000 kilómetros, que es más o menos, diría que incluso un poquito más de lo que normalmente la gente utiliza un coche en España durante toda su vida útil, pues tras esos 200.000 kilómetros, la degradación de esta versión de la batería va a ser de solamente el 9%. Y no olvidemos que muchas de las baterías para coches eléctricos actuales, tras 200.000 kilómetros recorridos, tienen una degradación que puede superar el 30%, haciendo que el vehículo se deprecie bastante. La Shenzhen Pro, optimizada para vida larga y para grandes autonomías, tan solo se degrada un 9% tras esos 200.000 kilómetros. Luego tenemos la otra versión, la Shenzhen Pro, que está muy enfocada en cargar lo más rápido posible. Y esto es súper interesante. Ofrecerá hasta 683 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP y la capacidad máxima será de 110 kilovatios hora. Y ojo, del 10 al 80% en tan solo 10 minutos. Así que nuevamente estamos hablando de baterías muy potentes, con mucha capacidad, mucha durabilidad, pero tenemos esta versión que además carga del 10 al 80% en solamente 10 minutos, que es lo que normalmente te tardas en repostar un coche de gasolina o diésel. Pero como son baterías optimizadas para Europa, también las han optimizado para climas extremos. Por ejemplo, la versión de la Shenzhen Pro de CATL, optimizada para cargar muy rápido, es capaz de cargar del 20 al 80% en una temperatura de menos 20 grados Celsius en 20 minutos. Y además están construidas para ser mucho más seguras que cualquier batería que se haya fabricado en el pasado, porque están hechas con tecnología NP 3.0. ¿Qué significa esto? Que en condiciones extremas no va a emitir humos o gases tóxicos. Que en esas condiciones extremas se garantiza la entrega de potencia. Si una batería empieza a fallar, la potencia se reduce drásticamente y te puedes ver en problemas si quieres salirte de una autopista. Pues con esta tecnología se garantiza la entrega de potencia, así que si hay un fallo térmico, la batería se mantiene funcionando. De tal forma que puedes seguir circulando y en una emergencia puedes maniobrar durante el suficiente tiempo, como por ejemplo si estás en una autopista, salir de la autopista, si estás en una carretera secundaria, encontrar una salida, si estás en una calle, poder aparcar sin tener miedo de que la batería en cualquier momento deja de funcionar y el coche se para por completo. Y todo esto tiene una ventaja adicional de la cual se habla poco, y es la conducción autónoma total. A medida que la conducción autónoma nivel 3 y nivel 4 pone la responsabilidad de los accidentes en el fabricante, la batería Shenzhen Pro se asegura de ofrecer potencia ininterrumpida y que los sistemas de conducción autónoma total sigan funcionando incluso en emergencias. Y de esa forma se cumplen las demandas que son cada día mayores en cuanto a seguridad
seguridad y prevención de riesgos durante la conducción autónoma total. Y todo esto lo han conseguido rediseñando desde la base cómo debería ser una batería por dentro. Y eso empieza por las celdas de la batería. Han hecho una nueva celda llamada Wave Cell, que es una nueva forma de hacer baterías cell to body. Estas celdas, en lugar de ser completamente planas, tienen una forma ondulada. Esa forma ondulada permite hacer nuevas cosas, como refrigerar las celdas desde cualquier dirección y poder fijarlas también desde cualquier dirección. Y recordemos que las baterías prismáticas suelen tener más eficiencia volumétrica y por lo tanto pueden ser un poco más compactas. Además que por su robustez estructural permiten una mejor gestión térmica. Pero ¿qué significa todo esto para coches eléctricos? Y sobre todo, ¿qué significa todo esto para ustedes o para mí, quienes conducimos coches eléctricos? Pues bien, las Shenxing Pro tienen 3% más eficiencia energética que otras baterías que utilizan celdas convencionales. Y además alcanza un 76% de eficiencia volumétrica. De esa forma, puedes ofrecer más capacidades en lo que normalmente sería una batería más pequeña. Hablábamos de esos 122 kilovatios hora de capacidad en la batería Shenxing Pro optimizada para larga duración y gran autonomía. Pues bien, 122 kilovatios hora, pero no tienes que hacer una batería más grande, sino que puedes tener ese tipo de baterías con esas capacidades en los coches de tamaño actual, lo cual también se puede ver desde otro lugar. Puedes ofrecer capacidades y por lo tanto autonomía más alta en coches más compactos de lo que actualmente tenemos. Y todo esto con muchas de las ventajas que dan las baterías LFP. Pero yo sé que muchos de ustedes tienen un montón de dudas y preguntas alrededor de qué tanto contaminan realmente estas baterías. Si cada vez hay más coches eléctricos y cada vez hay más baterías, ¿qué van a pasar con todas esas baterías cuando los coches eléctricos dejen de funcionar? CATL está liderando los esfuerzos por una economía más circular. ¿Qué significa esto? Que en vez de extraer materiales cada vez que fabricas una batería para coche eléctrico, utilizas parte o la totalidad de materiales de baterías viejas, las reciclas para fabricar nuevas baterías. De hecho, CATL calcula que en los próximos 20 años el 50% de todas las baterías producidas a nivel mundial van a utilizar materiales reciclados. Se fabricarán sin tener que extraer materias primas. Y calculan que para el 2040 la industria alrededor del reciclaje de baterías será un mercado de 165.000 millones de dólares. Muy, muy grande. Así que es solamente una cuestión de tiempo para que empecemos a ver cada vez más coches eléctricos europeos circulando con baterías Shenxing Pro de CATL, porque recordemos que muchísimas de estas baterías se van a fabricar aquí en Europa. CATL está montando su propia Gigafactory para poder fabricar este tipo de baterías en local en Europa, pero también tiene acuerdos con otras empresas. Y a medida que cada vez veamos más coches con baterías Shenxing Pro, sea la versión de alta durabilidad con mucha autonomía o sea la versión con carga muy rápida, sean más seguras y con un tiempo de vida útil muy largo. Recordemos, 1 millón de kilómetros aproximadamente. Todo esto podría significar perfectamente una nueva revolución de movilidad eléctrica, sobre todo aquí en Europa, aunque estoy seguro que todas estas innovaciones de la batería Shenxing Pro llegarán a otras regiones. Pero aquí en Europa estoy seguro que veremos una nueva revolución y un nuevo hito alrededor de la movilidad eléctrica. Es por eso que CATL y su innovación continua en baterías para coches eléctricos ha conseguido que se asocien con el 90% de los fabricantes de coches eléctricos en Europa. No es casualidad que la batería que utiliza el Papamóvil, que es un coche 100% eléctrico, sea una batería de CATL. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.